En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 34, dice la palabra del Señor: Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de Aprobados. Yo soy Diana Rangel y para mí es un placer estar con ustedes nuevamente en este espacio en donde podemos aprender de la palabra del Señor y fortalecer nuestra fe. Hoy tenemos un programa muy especial. Uno de los objetivos de Aprobados es poder contar con público en sus programas, en sus episodios. Así que hoy tendremos ese primer episodio y es para nosotros un placer poder estar aquí. Doy la bienvenida a los pastores, pastoras, presbíteros y líderes de iglesia que nos acompañan de la región de Antioquia. Para nosotros es un gusto tenerles aquí con nosotros y poder disfrutar y hacer este programa en compañía de ustedes. Javes, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un gusto poder también tener tu compañía y salúdanos y saluda al público en esta hora. Hola, ¿qué tal, Diana? Dios te bendiga. Dios bendiga a los pastores, presbíteros, líderes de aquí de Antioquia que nos acompañan hoy. De verdad que es un gusto muy grande poder contar con ustedes, ya que Aprobados, esa es la intención, poder interactuar de cerca con todos. Y que ustedes estén acá nos llena de mucha alegría. Así es, Javes. Bueno, como es costumbre, cada vez que iniciamos uno de nuestros programas, damos un breve resumen de nuestro programa anterior. Así que, Javes, ¿puedes decirnos ese corto resumen del programa, el episodio número 3? Claro que sí. También Dios les bendiga a los que nos escuchan allá en las casas, allá en sus lugares, en sus dispositivos, porque es muy bonito contar con ustedes. Y claro, el episodio anterior fue bastante práctico en ocasión del tema que nos convoca como cristianos, ya que hablamos de la gracia. Y la gracia desde la perspectiva de Dietrich Bonhoeffer. Creo que para todos fue algo especial conocer de este caballero, de este teólogo, que en sus reflexiones abordó la gracia de dos maneras: la gracia costosa y la gracia barata. No porque hayan dos gracias, claro que no las hay, sino porque es la manera como yo respondo a esa gracia. Cuando yo tengo un compromiso y un discipulado y una vida íntegra, estoy viviendo la gracia costosa, porque estoy pagando, llamémoslo así, ese precio, estoy retribuyendo, llamémoslo así, a esa responsabilidad. Y no es porque mis actos me den la gracia, no, claro que no. No hay cómo ganarla, cómo pagarla. La pagó Jesús en la cruz y con su sangre. Pero nosotros sí la hacemos costosa cuando vivimos para Él. Y la hacemos barata cuando vivimos una vida sin compromiso, una vida sin interés, un evangelio, llamémoslo así, tibio, un evangelio que no trasciende. Eso es vivir la gracia barata. La idea, ¿cuál es? Que todos vivamos una gracia como debe ser. Bien, fue muy gratificante tener ese espacio con el pastor Pablo y de hecho nos comentabas una de las inquietudes que nos dejaron en un comentario acerca de lo de la gracia. Bien, para hoy tenemos un programa muy especial y como leíamos en el texto inicial de la palabra del Señor, acerca de quién debe callar en la congregación, que es el nombre que le damos a este episodio número 4. Javes, queremos conocer un poco más acerca del contexto social que se vivía en aquellos tiempos. ¿Por qué el apóstol Pablo allí en ese versículo es tan específico hacia la mujer? Dice que la que debe callar, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué el apóstol Pablo lo dijo a la mujer? ¿Era realmente dirigido hacia la mujer ese texto? Bueno, es un reto para nosotros como teólogos, como pastores, como biblistas, tener un compromiso y una seriedad al momento de interpretar la palabra del Señor. Y es que no podemos leer un texto, mucho menos intentar interpretarlo, sin considerar el contexto. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo en ese momento no está dando una doctrina general, no lo está haciendo.
Pablo está abordando es una situación particular en la iglesia de Corinto. Entonces, claro que sí, habían unas desventajas, hablemoslo así, por el hecho de ser mujer. Y tengamos en cuenta algo, Diana, invitados y hermanos que nos escuchan, y es que la Biblia no es reproductora de desigualdades. No, no y no. De hecho, si nosotros decimos que la Biblia atacaba a las mujeres, o como algunos se atreven a decir que es machista, eso no se puede decir de esa manera. ¿Y por qué no? Porque no podemos juzgar el pasado con los valores del presente. Porque es que cada época tiene sus propias reglas morales, sus propios códigos éticos, que en su momento hubo de pronto profetas, llamémoslo de esta manera, que denunciaron esas situaciones sociales. Pero nosotros hoy juzgar el pasado nos queda mal. Lo que debemos hacer es entender las razones de ese pasado. Y en este caso, como lo dijimos ahora, Pablo está escribiendo a ese problema puntual de la iglesia, a ese problema donde se daban esas situaciones, porque es que en ese momento no existían los templos como hoy, no existían. No era un local en una esquina que dijese templo de Cristo, no, sino que se reunían en las casas y eso hacía que hubiese de pronto desorden, que hubiese entre los que estaban allí sirviendo, tertuliando, aprendiendo, se perdiera como el norte. Entonces Pablo a esa reunión es lo que está diciendo. ¿Cómo podrías decirnos, o sea, cuál es la diferencia de esas reuniones de ese tiempo a las reuniones que tenemos hoy en día en nuestras congregaciones? Claro que sí. Las reuniones de Pablo y de hecho de los personajes de la Biblia en el primer siglo, en ese primer siglo, ¿cómo eran? Bueno, ya les dije que no existían los templos, ¿cierto? No existían los lugares, llamémoslo de esta manera, que ellos dijeran, solo es para predicar. No. Existía algo llamado la sinagoga, pero era parte de los judíos, la sinagoga. Pero ellos entonces en ese tiempo se reunían en las casas, entonces yo presto mi casa y con mi esposa entonces estamos allí escuchando y aprendiendo y llegan los vecinos. O vamos a la casa de otra persona. Esos eran los cultos de esa época. En cambio hoy todos sabemos que tenemos congregaciones muy lindas, ¿cierto? Donde dos claves que tenemos en la congregación. Y es algo que viene desde hace mucho tiempo, que es la plataforma. Que es la plataforma, el lugar más alto, donde el expositor se ubica y aunque no tenga micrófono, su voz sobresale. Eso es tradicional desde tiempos muy antiquísimos. Pero ahora hoy, además de la plataforma, ¿qué tenemos? Sonido, ¿cierto? Tenemos micrófono, el pastor dice y Dios les bendiga y habemos 10, 20, 100, 200, 500, 1000. Tenemos 50,000 en un estadio y nos escuchamos. Entonces, debido a la amplificación, pues digamos que los desórdenes pueden darse, porque somos desordenados a veces, pero el predicador, se escucha el predicador. En cambio, en esa época no. En esa época no. Y además, tengamos en cuenta otra cosa. Cada culto, llamémoslo así, partía de una base, y es que los apóstoles no llegaron a decir algo nuevo. O sea, el evangelio era nuevo, pero partían de las bases judías. De hecho, cuando a Jesús se le acercan y le dicen, ¿qué debo hacer? Él le dice, ¿cumplo los mandamientos? Sí, bueno. O sea, Jesús no vino a tumbar la ley, vino a confirmarla y digamos que a modificarla en algunos casos para ser más específicos. Pero entonces esas distinciones podemos encontrar de las reuniones pasadas de esa época, siglo I, a las de hoy. Cuando leemos el texto y encontramos que Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Corinto, podemos decir, en ese tiempo Pablo estaba, lo dice la Biblia, él estaba en su tercer viaje misionero, ¿verdad? Él se encontraba en Éfeso. Y allí en Éfeso él se enteró de las necesidades que tenía la iglesia de Corinto. Pero no solamente se enteró, sino que de la iglesia de Corinto directamente fue una delegación a buscar a Pablo, a pedir ayuda, porque la iglesia estaba en ciertos desórdenes. Es decir, podemos decir entonces que, y lo mencionabas anteriormente, que estaba haciendo puntualmente, no es que Pablo estuviera en contra de que la mujer hablaba en la congregación, sino que estaba respondiendo puntualmente a esa necesidad. Efectivamente. Pablo, cada que escribía una iglesia, lo hacía primero respondiendo a una necesidad y segundo, compartiendo doctrina.
Por eso es que decimos que las cartas de Pablo son circulares. ¿Qué quiere decir eso? Las recibe la iglesia de Corinto, pero después Corinto se la manda a Tesalónica, después a Gálatas y así sucesivamente a todo, digamos, el mundo conocido. Pero primero llegaba al que la requería. Y en el caso de la primera epístola a los Corintios, ¿el problema cuál era? La queja que recibió Pablo: divisiones en la iglesia, inmoralidad sexual, encontramos disputas sobre el matrimonio, la idolatría y evidentemente el desorden en los servicios. Y es que si revisamos todo el texto del capítulo 14 de Primera de Corintios, encontramos que termina el 40 diciéndonos: pero hágase todo decentemente con orden. Entonces, el detalle no es doctrinal, no es una regla que toca en todas las iglesias, en todo el mundo conocido, la mujer callar, no, sino que hacía parte de ese orden que Pablo quería conseguir. Por eso termina diciendo: callen la congregación y hágase todo decentemente y con orden. Eso le da mucho más sentido a la exhortación que hace Pablo aquí en este texto. Exacto. Porque normalmente cuando uno lee este texto por primera vez, y a mí me pasó, yo me sorprendí, yo dije: la mujer calle en la congregación, y yo dije: wow. Pero ya cuando uno entra y revisa el contexto, ya uno dice: ah, bueno, ya Pablo estaba respondiendo a esta necesidad. Efectivamente, porque eso es lo que hacen los pastores, eso es lo que estamos llamados a hacer los predicadores: predicar a tiempo y fuera de tiempo, predicar cuando hay problemas para decir: corrijamos esto, a Dios no le gusta, y adelantarnos cuando no hay problemas, sino que decimos: hermanos, cuidémonos de, eso es afuera de tiempo. Entonces Pablo lo estaba haciendo. Javes, pero ¿por qué entonces se estaba presentando este problema específico en las mujeres, en la iglesia? Esto es, lo mencionaba hace un momento, que había una base en la que arrancaban, digámoslo así, las enseñanzas. Y esas bases eran desde una educación religiosa previa. Y las mujeres no tenían acceso a esa educación. ¿Cómo era la educación en ese tiempo entre los niños y las niñas? Bueno, resulta que la educación ha sido un proceso que se ha ido construyendo a través de los siglos. Hoy disfrutamos de didáctica, de pedagogías, pero ha sido una lucha y unos pensadores bastante interesantes que han hecho el ejercicio. Pero en esa época, hablamos del Antiguo Testamento, existía una distinción bien marcada en cómo se educaba al niño y cómo se educaba a la niña. Esto estaba dado primeramente para que fuera dado por los padres, padre y madre. Entonces, se enseñaba ¿a dónde? En la casa. El hogar era el centro educativo y en este caso el papá era el líder espiritual de la familia, donde les enseñaba, digamos, los principios de la ley. Pero después, y eso es en cumplimiento de Deuteronomio 6:4, ¿no?, que habla de que hay que enseñar a los niños, a las niñas. Pero ya después encontramos también que el papá se llevaba al niño y lo educaba en su arte, en su profesión. Le decía, en el caso de Jesús, ¿qué profesión tenía? Carpintero. ¿Por qué? Porque José era carpintero. Pero entonces el papá enseñaba al hijo en el arte. ¿Y las niñas con quién se quedaban? Con mamá. Con mamá, aprendiendo ¿qué? El arte del hogar. Y esto no es un asunto de digamos, de diferencias y algo maluco, ¿no? Simplemente era un orden social que se quería tener. Se quería tener un hogar funcional, un papá que tuviera la autoridad de enseñar, de mostrar el camino, y se tuviera también la parte económica, donde el papá tenía que responder por esa familia y ese hijo debía aprender lo mismo. Y la hija tenía que aprender las labores del hogar. Recordemos que estamos hablando de pueblos muy jóvenes donde tenían que multiplicarse. Entonces, si tienen que multiplicarse, tenía que haber efectivamente un equilibrio. Y aquí hay algo importantísimo que lo aprendíamos en la universidad cuando estudiábamos antropología, y es que estas leyes judías inicialmente no estaban dadas para oprimir a la mujer, estaban dadas para protegerla. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cierto? Pero ¿por qué? Porque lo que se buscaba era que la mujer tuviera cobertura. Entonces yo era hombre y me educaba a mi papá, me educaba en la ley, me educaba en el arte de él. ¿Y eso qué hacía? Que le garantizaba a mi futura esposa que iba a estar bien. Entonces la mujer
salía del hogar de la sombrilla de su papá, de sus hermanos, y salía a la sombrilla de su esposo. No le iba a faltar nada. Entonces era un asunto de garantizarle a la mujer un porvenir. Claro, nosotros eso lo vemos con ojos de hoy, hacia el pasado, y decimos, ¿eso por qué así? No estoy de acuerdo. Pero entonces esa distinción. Y a las niñas se educaban de esa manera. Y con el paso del tiempo, pues la mujer fue ocupándose en esas cosas domésticas y el niño pues aprendiendo de la vida, de esos diálogos de ley, de esos diálogos sociales y aprendiendo. Entonces esa misma trayectoria académica, llamémoslo de esta manera, se presentaba en la iglesia, donde las mujeres pues por su carencia de conocimiento pues no entendían todo y se formaban allí. Y es que la iglesia de esa época tenía tintes de la sinagoga, donde estaban juntos, pero como dice el dicho, no revueltos. Estaban en la iglesia, en la casa, ¿cierto? Un par de hombres allí y las mujeres allácito. Entonces, siguiendo el orden de la sinagoga. Y cuando el predicador estaba hablando, pues la mujer tenía dos falencias. Una, que no entendía muy bien de qué estaban hablando, porque no tenía una base, un antecedente, llamémoslo así. Y dos, que no había micrófonos. Y en la casa pues no hay tarimas. Entonces tampoco escuchaba muy bien y se gestaba ese desorden. Ya, es decir que pues ellas quizás en su afán de querer aprender, ahí era donde se presentaba este desorden que el apóstol dice. Sí, y recuerda, era siguiendo las dinámicas de la sinagoga. Así es. En la parte B del versículo que leíamos inicialmente, el apóstol dice, como la ley manda. ¿Por qué el apóstol es específico allí con la ley? Bueno, el apóstol Pablo no está tumbando la ley, recordemos. Él está diciendo hay que vivir para Dios. Y la ley, o más bien el evangelio, es una continuación bonita de la ley. Y no hablo de extender la dispensación, sino que tenemos nuestras bases en la ley. Que hay cosas que se modificaron y se ampliaron y hasta se colocaron hasta más difíciles, ¿no? Recordemos que antes era malo, y evidentemente es malo, acabar con alguien. Pero hoy, el que odia a su hermano es homicida. Antes, el que encontraban en el acto de adulterio era malo. Pero hoy, el que desea a una mujer ya es contado por pecado. Entonces, Pablo lo que está haciendo allí es no desconociendo que hay unos principios de ley. Y aquí algo importante, por favor, los que nos escuchan. Cada pensador, cada teórico, cada predicador es hijo de su tiempo. Es hijo de su tiempo, o sea, se esfuerza con lo que conoce. Y Pablo eso es lo que está haciendo. Pero no por eso podemos decir que Pablo sacaba a las mujeres. ¿Acaso qué nos dice la palabra del Señor en Gálatas? Mirémoslo, por favor. ¿Quién lo tiene, por favor? Gálatas, capítulo 3, verso 28. También es Pablo hablando. ¿Quién lo tiene? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está. Ahí está. Ese versículo nos da la experiencia de Pablo diciendo no hay varón ni mujer. No hay distinción. Entonces aquí podemos ver que el caso de la mujer era algo puntual. No era un asunto doctrinal. Porque aquí en Gálatas, ¿qué está diciendo? No hay distinción. Todos somos básicamente uno en Cristo. Tengo una pregunta. Digamos que el texto anterior dice, el versículo anterior, quiero decir, como en todas las iglesias de los santos, hay una coma y dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Entonces, pareciera que el texto anterior o el versículo anterior está conectado al versículo 44 y que lo que Pablo expresa es como una costumbre que había en todas las iglesias de que las mujeres callaran en la congregación. Revisemos el texto. Muchas gracias.
Pastor Samuel Martínez, Dios le bendiga. El verso nos dice desde el 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, revisemos que allí ese punto seguido lo podemos incluso entender que está hablándonos de lo pasado. Es decir, de esa dinámica del profetismo, que de hecho ese versículo es muy hermoso, ese capítulo, y nos está diciendo hágase todo en orden. Entonces, ese verso que allí nos menciona, como en todas las iglesias de los santos, también nos conecta precisamente con lo anterior. Nos está diciendo que siempre en todas las iglesias debemos trabajar en orden. Por ejemplo, allí el verso dice, si van a profetizar, háganlo todos de uno en uno, como en todas las iglesias. Ahora bien, cuando ahí ya nos dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y allí esa nueva frase se conecta con la siguiente al decir, porque no les es permitido hablar. Entonces, esa expresión de como todas las iglesias hace referencia a lo anterior. Hace referencia al orden que Pablo nos está diciendo, digámoslo así, de ese orden que se desea. Y añado algo, cuando dice que no les es permitido hablar, hermanos y hermanas oyentes, es que al ser ese modelo de sinagoga, las sinagogas en esa época tenían algo, y era que las mujeres estaban detrás, los hombres estaban delante, y eso hacía que las mismas mujeres pudiesen tener problemas de escucha, ¿cierto? Y sumado a eso, de que no podían hablar, o que hablaban, hacían desorden. Entonces allá atrás estaban las señoras preguntando qué pasó, cómo fue, o en su defecto en otro tema porque no están conectadas. Entonces allí está el inconveniente de ese desorden. Entonces en todas las iglesias, pastor, invitados, oyentes, en todas las iglesias, ¿qué es lo que debe primar? El orden. El orden, porque Dios es un Dios de orden. Javes, eso nos lleva a uno de los puntos más importantes quizás de esa conversación. Este texto, pues, se le ha dado un tinte diferente a lo que realmente quería decir. ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes que en la interpretación de ese pasaje pues, hemos tenido como iglesia? Bueno, y aquí no hay que culpar a las personas que lo hicieron por falta de conocimiento. Aquí hay que culpar aquí hay que entender que es culpable el que sabiendo ya continúa perpetuando las dinámicas, ¿cierto? Porque si yo hago algo por ignorancia, llamémoslo así, tengo la excusa de que yo no sabía. Pero cuando yo ya sé y continúo, ahí soy culpable. Entonces, los errores más comunes han sido a través del tiempo, el limitante de las mujeres a no predicar. El limitante de las mujeres que no pueden ser pastoras. Y encontramos una distinción de género ahí, como que no, la mujer no. Y uno pregunta, ¿pero por qué no? Y vemos unos argumentos todos raros, donde que no, que es que la mujer tiene que estar olvidando el verso de Gálatas, ¿cierto? Que no hay distinción. Pero entonces allí encontramos, evidentemente en el hogar debe haber un orden. En el hogar debe haber un orden. Pero si estamos hablando en el nivel espiritual, ¿el orden cuál es? Servir a Dios. Entonces todos pudiésemos hacerlo, pero a las mujeres en algunos momentos históricos y actuales se les ha cohibido liderazgo. Se les ha, digamos, delegado, no ministerios inferiores, porque todos son importantes, pero sí ministerios donde los hombres no están. La escuela dominical, el aseo, y no estoy diciendo que son ministerios malos, no, son fundamentales, pero son poco visibles. Es decir, no tienen ese alcance que tiene de pronto la predicación. Pero, ¿por qué las hemos relegado a eso? Si las mujeres
tienen capacidades. Es más, aquí no hablemos de mujeres, aquí hablemos del ser humano, tiene capacidades. Las personas tienen capacidades porque fuimos creados, ¿a qué? A imagen de Dios. Y la imagen de Dios, ¿sabes qué significa, Diana? Somos como Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios tiene unos atributos. Y no habla de atributos físicos, porque entonces Dios, ¿cómo es? Así, trigueño, pelicrespo, ¿cierto? No. ¿Qué son los atributos de Dios? Atributos morales, atributos intelectuales, capacidad racional. Ese es Dios. Entonces nosotros, como seres humanos, mujeres y hombres, tenemos las mismas capacidades. Entonces no debería haber esa distinción que lastimosamente algunos tienen. Javes, antes de ir a una pausa, una pregunta. ¿Crees entonces que una mujer puede ser pastora? Sí. Y hay unas condiciones. Hay unas condiciones, y no para la mujer, para cualquier persona que aspira al ministerio. Sí, es bien. Vamos a una pausa y ya en un momento regresamos para seguir con este episodio, cuarto episodio de Aprobados. No se despeguen de Betel Colombia y ya regresamos. Así es, ya estamos de vuelta con el desarrollo de este cuarto episodio de Aprobados. Queridos televidentes, les recuerdo que si usted tiene dudas, inquietudes, puede dejarlas allí en los comentarios, cualquier inquietud que tenga, o si tiene algún aporte también nos los puede dejar ahí, que nosotros los estamos leyendo todos. Javes, una pregunta muy personal. ¿A nivel personal te costaría recibir órdenes de una mujer?
La respuesta sencilla es no. Y experiencialmente he tenido la oportunidad de que cuando trabajé en el Tolima, con la parte social, mis 2 jefes eran mujeres. Personas que me instruían en Bogotá qué hacer. La que me supervisaba e iba a campo allá en Tolima era una mujer y no hay ningún inconveniente con ello. Actualmente mis 2 jefes son mujeres, la rectora del colegio y la rectora de la universidad. Y el asunto no es que me cueste o no, sino que tenemos un principio y el principio es obedecer las autoridades, ¿cierto? Cual sea que esté. Pero hay algo y es que uno hace caso de una autoridad con gusto. Claro, hay un deber moral de hacer caso. Pero actualmente me siento muy contento con mis jefes y es porque no solamente es el deber moral, sino ese liderazgo que tienen, de que uno dice, qué bendición, qué bien, me gustan sus observaciones, me gustan lo que me dicen, me ayudan a ser mejor. Claro, a veces hay cosas que uno dice, un llamado de atención posiblemente, y uno tal vez en el ego, y seamos sinceros, el ego puede doler, pero el asunto no es figura de poder, sino aceptar la autoridad, y el que esté en autoridad, que tenga esos méritos para ejercerla bien, porque así no le costará a nadie seguir las instrucciones. Claro que sí, el que lidera pues siempre tiene esa responsabilidad, ¿verdad? De guiar a los demás que están ahí a su lado. Vamos a leer el segundo texto que decíamos al inicio, que también es importante para el tema del día de hoy, que es 1 de Timoteo 2:12. Y quisiera saber si algún pastor lo tiene. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pastor, ¿no lo podría leer nuevamente con el micrófono, por favor? Si alguien tiene otra versión, también la puede después confirmar. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Otra versión? NBI, TLA, PDT, DHH. Tengo la versión lenguaje sencillo. Bien. Y dice, y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. 2:12. Hasta ahí. Muchas gracias. Bien, Javes, ¿qué hace referencia a Pablo aquí en este versículo? Recordemos que el apóstol siempre, en cada carta, está haciendo 2 cosas. ¿Qué era? Enseñar y corregir. Y en 1 de Timoteo, que está hablándole a Timoteo, que era pastor de una iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. Él está atendiendo esa necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Era un ataque de falsas doctrinas, problemas en el liderazgo de la iglesia de Éfeso. Eso es lo que estaba pasando ahí. Por eso el apóstol lo que hace es dar instrucciones para la organización de la iglesia. Incluso sugiere la elección de líderes que tengan una conducta adecuada. Entonces, cuando dice no permito, allá hay que entender 2 cosas. La opinión personal del que está hablando y el mensaje o regla divina. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? Pablo está sugiriendo que la mujer no enseñe. ¿Pero por qué? Porque es que la mujer en ese momento, en ese contexto, estaba siendo, no todas, pero sí una gran mayoría, estaban siendo tentadas, estaban siendo atrapadas. Y es que si la iglesia no les daba lugar, otros escenarios sí les daban lugar a ellas. Y recuerden que no estamos condenando a la iglesia, estamos hablando de que cada época tiene sus condiciones sociales. Y la condición social, ¿cuál era? Que la mujer no podía acceder a un estudio formal, la mujer no podía colaborar en reuniones sociales. Entonces, habían otros escenarios que sí. Y allí la mujer estaba siendo tentada a enseñar cosas. Se estaba llenando de herejías, llamémoslo de esta manera, la iglesia. ¿Y quiénes eran las que estaban dándolas? Las mujeres. Entonces Pablo es tajante y dice, no permito. En otras palabras, el pastor es Timoteo. Y como eran ellas,
un grupo, las que estaban con este nuevo avivamiento, estas nuevas enseñanzas, Pablo es tajante, no permite. Y no, y la mujer debe guardar silencio. Pero, repito una vez más, no está atacando el ser mujer. Está atacando es un problema que en ese momento, ¿quién estaba viviéndolo? Las mujeres. Es como cuando en Apocalipsis se dice, aborrezco las obras de ¿quiénes? Los nicolaitas. ¿Por qué? Y atención que es una suposición. Se cree que Nicolás era uno de los diáconos y que tal vez en el camino como que cambió de creencias y creó su grupito. Y ahí se ataca ¿a quién? Esas obras de Nicolás. Entonces no es un asunto de género, sino un asunto, un micrófono, un asunto de orden, un asunto de revisar que no se debe proliferar. Y es que a las doctrinas cerradas hay que hacerles una pausa. Así sea el líder, el predicador, el pastor, en fin, toca decirle no, llamar a un consejo de sabiduría y decirle eso no está bien, porque si no se ataca con nombre propio y se dice no permito que los que están confundidos enseñen, posiblemente la mujer que estaba confundida y enseñando iba a decir se refiere a esa otra persona, no se refiere a mí, es por eso. Sí, Dios les bendiga, mi nombre es Julio César Ospina y tengo una pregunta con relación al texto, pero también al contexto del texto que hemos dado lectura. Declara allí en la segunda carta a Timoteo 2, versos 11 en adelante, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que la mujer que la mujer enseñe ni ejerza autoridad, dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Ahora en el verso 13 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La pregunta es, la mujer al ser engañada perdió puntos con Dios y fue de cierta forma relegada por causa de su desobediencia. La respuesta es no. La respuesta corta. Y más bien, gracias por mencionarlo, pastor, porque allí lo que está haciendo el apóstol es decir, la mujer está siendo actualmente engañada, como lo fue en el pasado. Y esto, más que un llamado de atención a la mujer, es un llamado de atención ¿a quién? Al hombre, a esa autoridad que debía estar protegiendo. Si Eva pecó, ¿la culpa de quién fue? ¿De Adán? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba? Si en este caso la mujer estaba siendo engañada como fue engañada Eva, ¿dónde está el marido? Por eso la invitación es: aprenda en silencio, aprenda de su marido. Porque por descarte, digámoslo de esta manera, el marido tiene que ser ministro. Y en esa época con más veras. Hoy no estamos hablando de la época. ¿Por qué? Porque en esa época el hombre era el que tenía el conocimiento. El hombre era el que podía de pronto sacar cita con el apóstol, con el pastor, a decirle, no entiendo. Y ahora sí, llegar a la casa y decirle a la esposa, mi amor, pasa esto y pasa esto. Entonces la mujer no pierde puntos. Solo que por el contexto social, la mujer estaba relegada, estaba detrás de, y el contexto nos vuelve a decir que la mujer seguía siendo engañada. Entonces eso es un llamado de atención al hombre. Entonces la mujer no perdió puntos, sino que se repite la historia. Hermana. La pastora. Buenas tardes, Dios les bendiga, mi nombre es Lindeni. Quiero hacer un aporte. Cuando dice la palabra del Señor en la primera carta de Corintios 14, 34, del texto que ya se ha estado estudiando, cuando dice que que las mujeres callan en las congregaciones porque no se les ha permitido hablar.
Ya recordamos el contexto de la carta, que es el apóstol enseñar y corregir. Y si miramos este capítulo 14, está corrigiendo algunas normas para el uso de los dones espirituales. Y no es que se haya enseñado con la mujer. Si miramos los textos anteriores, el apóstol también está corrigiendo a los que hablan en lenguas desordenadamente, a los que profetizan, porque está diciendo el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Aquí está corrigiendo a los que hablan en lenguas, a los que profetizan los está corrigiendo en el versículo 29 y dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. O sea, no es que se haya ensañado con las mujeres, lo que está corrigiendo es un desorden que se está presentando en la iglesia, y no solamente está corrigiendo aquí a las mujeres, sino a los que profetizan y a los que hablan en lenguas. Muchas gracias. Y algo bonito del texto, que ya entendimos que hay que revisar el contexto y cada carta, ¿cierto? De hecho, hay una carta que no tiene problemas, es la carta de Efesios. Allí esa carta es netamente doctrinal, allí no hay ningún problema que se aborde y hay unas curiosidades teológicas, pero la hermana nos está diciendo eso y efectivamente. Y aquí algo importante, hermanos, el verso dice que el que profetiza, juzguen. A veces la profecía también se usa como desorden y el que la escucha se queda calladito y cree que es en nombre del Señor. Cuidado, porque las profecías se pueden juzgar, entiéndase juzgar en el hecho de analizar. Porque si una profecía me dice a mí, Javes, usted le va a pasar esto malo y esto malo y esto malo, y yo, Dios mío, ¿qué hice, Señor? No, la profecía edifica, la profecía exhorta, la profecía corrige. Pero si no está haciendo eso, sino que me está destruyendo, yo puedo juzgar, y ese juzgar se refiere a analizar y decir, Señor, yo no entendí, pero yo creo que eso no es. Y a eso se refiere. Entonces, allí se diría entonces, esos profetas que hablan de más, también callen en la congregación. Sí, es para todos. Dios les bendiga, mi nombre es Jonathan Vanegas y hermano, quisiera que usted nos diera una explicación acerca del contexto religioso. La Biblia habla de Diana en los Efesios, que era una diosa. Si esto de alguna manera influenciaba a las hermanas en la congregación, de pronto a la rebeldía o a la altivez, si de alguna manera eso influenciaba, hermano. Muchas gracias. Sí influenciaba, y es que históricamente han existido dos maneras sociales de vivir: patriarcado y matriarcado. ¿Qué es el matriarcado? La ley de la mujer. ¿Qué es el patriarcado? La ley del hombre. Y en Éfeso, los efesios adoraban a su diosa y estaban empoderados con ella. ¿Y esa mujer a quién empoderaba? A las mujeres. Por eso la mujer en ese momento, digamos, tenía su espacio, lo dijimos ahora. La iglesia la época, por favor, no hablemos de la iglesia. La época condicionaba a las mujeres, pero habían escenarios propicios para ellas. Y ahí es donde está la situación de que si nosotros no atendemos un problema, se puede crecer por fuera. Y entonces allí se podría ver el matriarcado, que fue superado y ahora en muchas civilizaciones de la época se pasó al patriarcado. ¿Y por qué ese temita allí de matriarcado y patriarcado? Porque el matriarcado viene de entender que la mujer da vida. Entonces, ¿quién debe tener relevancia? La mujer da vida. Pero después la reflexión fue, la mujer da vida. ¿Pero por qué da vida? Porque el hombre pone semilla. Entonces ahí ya entra la discusión social entre mujer o hombre. Sociedades que permiten la mujer, digamos, como líder, o el patriarcado que incluso colocó su símbolo en muchas civilizaciones, los obeliscos. ¿Saben qué son los obeliscos? Los obeliscos son, digamos, odas al aparato reproductor masculino.
el obelisco que está en diferentes civilizaciones y hasta por allá en un Capitolio de algún país. Eso simplemente es un símbolo al patriarcado. Ojo, no hablamos de patriarcado mal, sino de esa relevancia porque el hombre da la semilla. Así es. Javes, hace un momento nos decías que existen unos requisitos, no solamente para que haya pastoras, sino para los pastores. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, la respuesta para el que de pronto no se acuerda era si era válido las pastoras, las mujeres con autoridad del pastorado. Aquí hay dos cosas que no se, bueno, tres cosas que no se deben dejar a un lado. Uno, el llamado de Dios. Otro, el sentir de la persona. Y otro, la preparación de la misma. ¿El llamado cuál es? El llamado es ese sentir, ¿cierto?, que Dios nos pone, que Dios nos comunica. Entonces somos llamados a ese ministerio. El segundo es la disposición que yo debo tener, porque hay personas que han sido llamadas, saben que todo va enfocado a esa vida de que debe servir al Señor, pero en su corazón no está la disposición. Y lastimosamente actualmente ese es el problema. 40 años atrás cuenta mi padre que los jóvenes de las iglesias querían ser pastores. Y los pastores de la época tenían 4 o 5 colaboradores que estaban haciendo escuela pastoral, mujeres y hombres. Entonces van 2. ¿Y la tercera cuál es? Preparación. Preparación. Y esto tiene que ver con lo que hablamos en el segundo episodio, cuando hablamos de que la letra no mata. La letra, hablando en términos de educación, ¿cierto? Porque en ese momento hablaba era de la ley. ¿Y quién es el que debe ser pastor? El que se prepara. El que asume el compromiso de que yo no puedo, como dice la Biblia, ser guía si no tengo esa, ¿cómo se dice? Esa preparación. Y esa preparación es doble. Preparación espiritual, ¿cierto? Porque yo debo darle a otro lo que yo tengo. Pensemos en Elías, ¿cierto? Preparación espiritual. Pero también la preparación formal o algo que yo sepa, porque es que suena raro, pero yo como pastor, yo como predicador, tengo un auditorio en mi iglesia y van. Si van a escuchar lo que ellos leen en sus casas, pues no es mucho lo que se aporta. Exacto. ¿Cuál es la razón del pastor y del predicador? Que si el versículo dice tal cosa, el predicador lo haya investigado, lo haya profundizado, haga hecho un ejercicio de interpretación, de exégesis, revise los contextos y el creyente diga, esto, qué bendición. Es nuevo para mí. Lastimosamente, hay hermanos, y he escuchado, no acá, en otros lugares, he escuchado que dicen, pero es que ya eso yo me lo sabía. ¿Y por qué se lo sabían? Porque simplemente es la lectura del texto. Pero una predicación debe estar acompañada de todo el ejercicio alrededor del texto. Entonces, repito las condiciones. Primera, un llamado de Dios. Segundo, la disposición de la persona. Y tercero, la preparación. Y en esa preparación hay 2 puntos. ¿Cuáles son los 2 puntos? Espiritual y la preparación en las escrituras. Que esa preparación puede ser de 2 maneras. Informal, es decir, autodidacta, ¿cierto? Porque yo conozco pastores que son pastores y ejercen y su preparación ha sido con sus libros, con su investigación. Loable eso. Y otra manera de estudiar sería a través de la parte formal. Entonces, 3 requisitos que se van dividiendo para ser un ministro. Javes, sí, qué pena. Mi nombre es Samuel, no me había presentado. Mirando, considerando el versículo de 1 Timoteo 2:12, entiendo que el apóstol Pablo alude a 2 cosas. La primera es enseñar y la segunda, ejercer dominio sobre el hombre, que sería, digamos, estar en una posición de autoridad sobre el hombre. Generalmente, digamos, las personas que no están de acuerdo con el ministerio de la mujer, generalmente le dicen a uno, pues muéstreme un ejemplo bíblico de una mujer pastora. Entonces, en ese sentido, pues realmente, bíblicamente, pues no podemos mostrar un ejemplo bíblico y decir esta mujer fue pastora, ¿cierto? ¿Cómo responder a eso?
Muchas gracias. Y es una pregunta muy bonita, muy interesante y podemos revisar en la Biblia. Bueno, partamos del hecho de que la iglesia y el pensador, lo dijimos ahora, es hijo ¿de qué? De su tiempo, de su época. En esa época los cargos, llamémoslo de esta manera, eran a nivel ¿de quién? De hombres. ¿Y por qué? ¿La mujer no podía? ¿Era menos? No. Sino que a nivel social, una mujer no podía presentarse a un público, a un auditorio y decir mucho gusto, soy Pepita, vamos a aprender. Dos razones que no podía hacerlo socialmente. La primera, era indecoroso que una mujer se presentara en público sin la tutoría de su hermano, su papá o su esposo. Dos, ¿qué iba a enseñar si no tenía una preparación, digamos, formal, llamémoslo de esta manera, para poder orientar? Entonces, a nivel contextual, la época tenía esa dificultad. Ahora, ¿qué podemos responder? Aparte de ese contexto, que parece que muchas personas, como que la Biblia hay que escurrirla, estudiarla, pero a lo que yo entiendo. Y la otra es, leamos por favor el versículo, pastores, miremoslo. Está en, ya les menciono, cuando él habla en Primera de Corintios, Romanos 16:1, ¿qué dice? Sí, está bien. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Muchas gracias. Diaconisa, servidora. Y miren que el requisito para yo ser diácono, ser allí servidor en el momento del Nuevo Testamento, ¿cuál era? Personas llenas del poder de Dios, personas llenas del Espíritu Santo, personas de testimonio intachable. Entonces, la mujer, en este caso, la hermana que menciona Romanos, tenía esas condiciones, servía. Repito, socialmente no podía a más. ¿Por qué? Porque ¿qué persona iba a escuchar a una mujer? Sí, y no lo hablo por los hermanos de la iglesia, sino socialmente, ¿a qué mujer le iban a escuchar? ¿Cierto? Y otra cosa, han leído a una pareja muy atenta con Pablo, que de hecho atendieron a Apolos. ¿De quién estoy hablando? Priscila y Aquila. ¿Quién es la mujer? Priscila. ¿Y el hombre? Aquila. ¿Y el texto cómo los nombra? Primero la nombra de Priscila y Aquila. Allí ellos, ¿quiénes eran? Podemos deducir, atención a esto, deducir que eran los ministros encargados, sin título, pero ministros encargados de esa iglesia. ¿De cuál iglesia? De la casa donde se reunían. Entonces, se menciona Priscila. ¿Pero por qué? Bueno, porque era la más dispuesta, la más atenta, aunque Aquila estaba ya a su lado. Entonces, la respuesta no la podemos dar y decirle, aquí dice pastor, porque socialmente no era posible, pero mire que servían, y en las condiciones que podían cumplir, las tenían las diaconisas, llenas del poder de Dios, buen testimonio y llenas del poder de Dios. Javes, ya para concluir, si traemos este pasaje a la realidad de hoy, ¿quién debe callar en la congregación? Es una respuesta muy especial. ¿Y por qué razón? ¿Quién debe callar? La mujer, ¿por qué no podía hablar? Hablemos en sentido de enseñar. ¿Por qué no podía? Porque carecía de conocimiento. Carecía de un saber previo, ¿cierto? No lo tenía. Entonces no podía hablar. Pablo, con esta enseñanza, nos da una oportunidad muy bonita de entender, y es que la iglesia debe favorecer la sabiduría. La iglesia debe favorecer el conocimiento. Y en la iglesia debe enseñar, debe hablar la persona. No hablemos de género, hablemos de la persona que se disponga. La persona que sepa de la palabra del Señor. La persona que busque del Señor. Esa búsqueda espiritual y esa búsqueda, digamos, de profundización. Esa persona que se esfuerza por aprender y tiene cómo. Aquí hay un llamado a los pastores, y este llamado es con mucho respeto, y es que antes de dar la oportunidad para predicar a algún hermano, lo preparen. Porque es que la predicación, Diana, tiene dos objetivos generales. El primero es alcanzar al no creyente, o sea, evangelizar.
y la segunda es consolidar a ese creyente. Todo creyente, todo puede cumplir el primer objetivo de la predicación. ¿Cuál es? Alcanzar al no creyente, al inconverso. Todos podemos decir el versículo de Juan, mi propia experiencia, y la persona puede cambiar y puede llegar a los pies del Señor. Pero la segunda, que es la consolidación, ya todos no la pueden hacer. ¿Y por qué no? Si son cristianos. Porque para poder hacerlo debe haber una preparación previa. Entonces, pastores, antes, yo sé que muchos lo hacen, pero tradicionalmente se decía, cuenta mi padre, que usted está en la iglesia, hágale. Antes de eso, hermanos, preparemos en la elaboración del bosquejo, preparemos en el conocimiento bíblico, porque es que el mundo de hoy es un mundo diferente. Dios es el mismo, pero el mundo de hoy es diferente. La gente pregunta más, la gente cuestiona más, la gente quiere saber más. Entonces, ¿quién debe callar en la congregación? La persona que no tiene para dar. ¿Quién debe callar? La persona que no profundiza en las Escrituras. ¿Quién debe callar? La persona que no busca del Señor. ¿Quién debe callar? La persona que no aprende. Y aquí una frase muy bonita, y es que si yo pierdo el gusto por aprender, pierdo autoridad para enseñar. ¿Quién debe callar? El que le tiene pereza al estudio, el que no profundiza, el que no se esfuerza, el que no busca del Señor. Hay que favorecer en las iglesias la sabiduría que viene de Dios, pero viene también de esa dedicación y la vida consagrada. Así es, Javes, muchas gracias. Damos gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos a construir este tema del día de hoy. A los que se conectan a través de las redes sociales, les invitamos a que se conecten a nuestro próximo episodio los viernes a las 6 de la tarde. Los esperamos por Betel Colombia. Dios les bendiga.